Bienvenido y recibe el cariño de la Universidad Regiomontana. Autoridades académicas, queridas amigas, queridos amigos, como siempre es una gran satisfacción y un gran honor encontrarme aquí en Monterrey, en la Universidad Regiomontana, que tuvo ya hace años la gentileza, la exagerada generosidad de ponerle una cátedra mi nombre. Yo, por supuesto, lo tomo sobre todo como una preocupación por las cuestiones que estamos aquí mencionando, es decir, la convivencia, la ética, la vida civilizada en común. Los humanos estamos condenados a nuestros semejantes. Nuestro destino no es la naturaleza, ni el cosmos, ni yo diría que ni siquiera la sociedad. Nuestro destino son los otros. Son las otras personas, son los seres humanos. Nuestro horizonte y nuestro, para bien y para mal, nuestro futuro son los seres humanos. Y por lo tanto, preocuparnos sobre cómo vivir mejor, cómo relacionarnos mejor, cómo construir una vida para todos y no simplemente una vida de unos sobre otros, de unos contra otros, de unos aprovechándose de otros. Eso es un proyecto humano y humanista por excelencia. Más allá de divisiones políticas, de izquierda o de derecha, es el proyecto de la civilización misma. El proyecto de la civilización es que los seres humanos lleguen a desarrollar plenamente eso que no es una característica de la evolución, la humanidad, sino que es más bien una promesa de los valores y de los ideales. Cuando ya decimos de alguien que es muy humano, no queremos decir simplemente que es una persona que pertenece a la especie humana en mayor grado que los demás, puesto que todos somos tan humanos en ese sentido como los otros, sino que es humano no solamente como miembro de una especie, sino miembro de un proyecto ideal. La humanidad no es solamente un fruto de la evolución, sino es un fruto de decisiones y de ideales humanos. La humanidad es lo que somos y también lo que queremos llegar a ser. Y ese es precisamente el proyecto de la ética. Yo creo y me congratulo de saber que esta universidad, como centro de estudio y también como centro de convivencia, está interesada en esta cuestión y, bueno, tomo el hecho de que mi nombre pertenezca a una de estas cátedras simplemente como un pretexto más. Primero, para mí, muy grato para estar con ustedes, y lo segundo, para sellar un interés que no está naturalmente vinculado a mi nombre, sino vinculado a cosas a las que yo me he dedicado. Yo siempre me he tenido por una persona sin importancia que se ha dedicado a cosas muy importantes, y creo que eso es un poco lo que más me enorgullece. Entonces, espero que ese nombre que lleva la cátedra se refiera a eso, no a mí y a mi obra, que no es ni mucho menos nada que haga volver la cabeza a los siglos, sino a los temas sobre los que yo he reflexionado y a los que me he dedicado. Eso sí creo que son importantes. Me enorgullezco de esos temas, aunque no haya logrado, digamos, dar en algunos casos una solución que probablemente además tampoco es cosa de un solo ser humano, sino de muchos pensando juntos, en común, ¿no? Bueno, hoy sabemos que nuestras sociedades viven momentos difíciles, momentos violentos, momentos de amenazas, momentos en que cosas creadas para mejorar la vida se vuelven en ocasiones y se convierten en mecanismos esclavizadores, etc. Pero la pregunta es, ¿cuándo no ha sido así? Es decir, muchas veces se dice, bueno, es que estos tiempos son particularmente horribles. ¿Cómo vamos a pensar en la ética? ¿Cómo vamos a pensar en la humanidad ahora, en estos tiempos? Bueno, es que los tiempos siempre han sido adversos a esos valores, en el sentido de que siempre la inercia, la crueldad, los egoísmos, las ambiciones han estado presentes. Yo a veces, cuando se me dice lo mala que es esta época, desafío al pesimista a que me diga cuál fue la época buena. Es decir, en qué época histórica los seres humanos vivieron como hermanos, los ideales se cumplían solos, hay testimonios de que todo el mundo, desde que se levantaba hasta que se acostaba, se sentía hermanado con los demás. Bueno,
Yo simplemente digo, ¿cuándo pasó eso? ¿Cuándo fue? No será en el siglo pasado, con dos guerras mundiales, campos de concentración y todo tipo de atrocidades que ustedes conocen bien, y si nos remontamos hacia más atrás, pues vamos encontrando desastres, guerras, matanzas, y bueno, hasta llegar hasta los tiempos mesopotámicos de Tiglat-Pileser III, que tapizaba las murallas de sus palacios con las pieles de sus enemigos. De modo que eso, en fin, no, gente, digamos, aquello que decía Borges, en uno de sus cuentos, Borges, hablando de un antepasado suyo, decía, le tocaron, como a todos los hombres, malos tiempos en que vivir. Bueno, yo creo que esto lo podemos decir todos. Es decir, no hay esos tiempos buenos en que ya se puede poner el piloto automático porque la historia funciona sola. No hay esos tiempos buenos en que da lo mismo cómo se comporte uno porque todo el mundo se comporta tan bien que todo va a funcionar espléndidamente. No, la palabra virtud, recuerdan ustedes su etimología, viene de vir, que es la fuerza viril, la fuerza del guerrero, la fuerza del que lucha, ¿no? Todavía, efectivamente, al que posee la excelencia en algún campo le llamamos virtuoso, ¿no? Hay virtuosos del violín, o virtuosos del fútbol, o virtuosos... Es decir, virtuoso es el que ha llegado a la excelencia en algo. El virtuoso en general sería el hombre que alcanza una serie de dones que le hacen envidiable a los demás y sobre todo deseable a los demás. En la ética que funda la historia de esta reflexión, la ética anicómaco, la ética nicomáquea de Aristóteles, Aristóteles habla del espudaios. El espudaios es el espléndido, el magnífico, es decir, aquel que se comporta éticamente sin esforzarse. Hay gente así. Entonces él dice que cuando queramos reflexionar sobre cuáles son las virtudes, porque las virtudes no son simplemente abstracciones, ni son mandamientos escritas en unas tablas, las virtudes son aquellas cosas que nosotros necesitamos en nuestra vida. Si nosotros estamos en un peligro, acosados por enemigos, en un momento de riesgo, podemos preguntarnos, ¿a quién quisiera tener yo aquí a mi lado? Bueno, pues dice Aristóteles, ese es el valiente. Es decir, esa persona a la que nosotros quisiéramos tener al lado porque sabemos que nos vendría bien, que es una persona que no retrocedería, que nos ayudaría a enfrentarnos al enemigo. Entonces, el valor o el coraje no son abstracciones, son lo que tienen algunas personas a las que nosotros necesitamos en los momentos de peligro. Si yo estoy pasando un mal trance y necesito que alguien me ayude, que me ayude a sostener a mi familia, que me ayude a encontrar un trabajo, que me ayude a encontrar comida o que se desprenda de lo suyo para poder yo vivir, ¿en quién pienso? Bueno, pues diría Aristóteles, en esa persona a la que pienso, ese es el generoso. Esa es la persona generosa, aquella a la que yo necesito recurrir cuando hay un momento en que estoy agobiado por algún tipo de necesidades o de carencias. La generosidad no es una abstracción, la generosidad es lo que ciertas personas son capaces de ejercer para ayudar a otros en los momentos de necesidad. Si yo quiero enterarme o conocer lo que ocurre o saber cómo han pasado ciertas cosas en algún lugar más o menos lejano, etcétera, ¿a quién recurro para informarme, para que me cuente lo ocurrido, para que me dé una razón creíble de lo que ha pasado, etcétera? Bueno, esa persona, diría Aristóteles, es la persona veraz. La veracidad no es una abstracción, la veracidad es lo que hace que ciertas personas sean fiables, que cuando hablan nosotros digamos, pues será así, o probablemente las cosas se parecen a esto que me están contando porque él es una persona que no miente, sino que dice la verdad, etcétera. Es decir, las virtudes no son abstracciones que están escritas en unas tablas más o menos, o en un muro. Las virtudes son esas cosas que nosotros necesitamos para vivir, esas cosas que echamos de menos cuando no las tenemos alrededor. Qué bien me vendría tener ahora a tal o cual persona a mi lado. Las virtudes son cosas de excelencia vital, de excelencia necesaria, y por eso están ligadas a la fuerza, al coraje.
digamos, cuando alguien tiene vicios o cuando alguien pues tiene un vicio digamos, no sé, por el juego, por la bebida o por cualquier otra cosa, se dice que tiene una debilidad. Las debilidades son precisamente aquellas cosas que debilitan la vida. Es decir, que nos hacen vivir peor, que ponen en riesgo nuestra vida. Y hay una cierta continuidad a lo largo de los siglos en qué cosas son virtudes y qué cosas no. Se dice, bueno, no, es que el mundo es muy diferente, lo que en algunos sitios es virtuoso, en otras cosas es algo a perseguir, los seres humanos se comportan según las latitudes y las épocas de forma muy distinta. Bueno, en cierta medida es así, pero no es lo esencial. Es decir, las diferencias son diferencias muchas veces folclóricas. Diferimos en nuestras supersticiones o en las cosas no accidentales, pero en las cosas esenciales, las sociedades humanas y los seres humanos, tanto a través del tiempo como a través del espacio, se parecen mucho. No hay ninguna sociedad en el mundo, ni antigua ni moderna, ni civilizada, ni de las llamadas primitivas, que haya considerado que la cobardía es mejor que el coraje. Ninguna. No existe. No hay pruebas de que ninguna sociedad haya dicho que los cobardes son gente admirable y en cambio los valientes son gente desdeñable. Nunca. No hay ninguna sociedad, ni antigua, ni moderna, ni en una latitud ni en otra, que haya considerado que la mentira es mejor que la verdad. No existe. Y no hay ninguna sociedad que haya considerado que la avaricia es mejor que la generosidad o que el compartir. Y así una serie de temas que son universales. Y ninguna de esas cosas, la cobardía, la avaricia, la mentira, etcétera, han sido elogiadas en ninguna sociedad porque son debilitadoras de la vida. Nadie miente por sentirse fuerte. Uno miente porque quiere obtener algo que no puede obtener de otro modo, es decir, porque se siente débil. Nadie, por supuesto, es cobarde por sentirse fuerte, sino todo lo contrario. Y tampoco nadie es avaro por la fuerza, sino que al contrario tiene una especie de deseo de colocar una barrera de objetos y riquezas entre la muerte y él, y por lo tanto es una forma también de debilidad. Nunca las sociedades han elogiado las debilidades, porque nadie puede elogiar lo que debilita la vida. Los seres humanos lo que queremos es lo que refuerza la vida, lo que la hace más grande, lo que la hace más amplia, lo que la hace más ancha y lo que la hace más integradora. Y a eso es a lo que se dedica la ética. La ética no es un mundo de cosas que están bien y cosas que están mal, escritas según arbitrarios caprichos de nadie. La ética es la reflexión sobre los motivos que nos hacen vivir mejor, individual y colectivamente.